para el COVID-19, además es académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Jimena, muy buenos días. Saludos a tu auditorio, gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Antes que nada me gustaría aclarar contigo, se habla mucho de nuevas cepas, de mutaciones, de nuevas variantes, del linaje. Que nos explicaras un poco cuál es la diferencia que radica en todos estos términos para comprender un poquito más por lo que estamos atravesando. Escuchábamos Sí. ahorita el caso, por ejemplo, en Guadalajara, hemos escuchado en Brasil, en Japón, en Reino Unido. En cuestión de la terminología, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, quizá lo que nos tiene que quedar bien claro primero es cómo los cambios en el material genético, los cambios puntuales, imagínense que el material genético del coronavirus tiene 30,000 letras y que el simple cambio de una de esas letras por otra, pueden ser cuatro que se combinarán ahí, luego lo explicamos, pero el simple cambio a eso es a lo que le llamamos una mutación. Una mutación a veces tiene impacto, a veces se nota, a veces no se nota, ¿no? Depende del tipo de mutación y el efecto que provoque. Entonces, cuando estamos hablando solo de las mutaciones, pues hablamos en específico de las mutaciones. Cuando un virus comienza a acumular muchas mutaciones y a tal grado que ya lo hace diferente digamos, en cierto porcentaje de otro virus o del virus que fue previo a ese, entonces ya hablamos de variantes y luego cuando estas variantes van teniendo más, van provocando más casos y van generando más y más y más otras cepas, pues, otras variantes, se van acumulando y se juntan en los linajes, ¿no? Que son como, se van formando como familias. Hay que pensar esto como en un árbol genealógico de las familias, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, de la familia se va a vivir a otro lugar, a otro país, y a partir de ahí comienza a fundar su propia familia y tiene su descendencia. Entonces, todos los que van saliendo de esos que tuvieron cambios, pues derivan de uno mismo y ya digamos que ahí se van juntando estas familias y estos linajes. Lo más importante de esto es que las mutaciones que se van registrando, pues que se vea si tienen impacto o no en la biología y en el fenómeno que está ocurriendo. Es a lo que iba, doctor. Tengo entendido que de cierta manera es común que se generen Sí, estas claro. mutaciones. ¿Cuáles son las implicaciones que tienen hacia las personas? Por ejemplo, volviendo al caso de estos 4 pacientes de Sí, Guadalajara, ¿cuáles sí. podrían ser las diferencias que se marquen? Bueno, las mutaciones ocurren en todos los seres vivos, ¿no? Y en todos los seres que utilizamos material genético. Nosotros mismos estamos mutando siempre. Hay enfermedades, cáncer y otras enfermedades que son producto de las mutaciones. Las bacterias están mutando siempre. Todos los que tenemos material genético estamos mutando. Lo importante aquí es ver si estas mutaciones, en particular con el coronavirus, le hacen más fuerte o hacen que se escape de los anticuerpos o hacen que sea más contagioso o hacen que sea más fuerte la enfermedad que da o que resista algunos de los manejos que se está haciendo o que se escape al diagnóstico. O sea que lo que estamos utilizando para identificar los genes se modifica y entonces ya no podemos tampoco contar con herramientas de diagnóstico para ver el material genético del virus. Entonces, es importante ir identificando y hacer esta vigilancia virológica. México ha estudiado alrededor de 748 virus que han analizado completamente, los han metido a las bases de datos internacionales. Hay protocolos para todo esto y lo importante es primero no dejar de cuidarnos todos, ¿no? Porque pues se previenen las infecciones, no importa la variante, todas se previenen igual. Y por el otro lado, no dejar de hacer la vigilancia virológica y la vigilancia epidemiológica. Sí, importante, sobre todo el tema del cuidado, como lo comentas, la prevención es para cualquier tipo de mutación de variante es la misma. Ahorita me Exacto. platicabas que de las mutaciones surgen estas variantes.
ha entrado esa preocupación, incertidumbre entre la población. Bueno, y las vacunas que se están desarrollando actualmente, la rusa de Sputnik, la Pfizer, la AstraZeneca, en fin, ¿van a poder también con estas nuevas variantes que están llevando estas nuevas cepas? Bueno, hasta ahorita hay dos estudios que ya empiezan a abordar este punto. Uno son estudios por computadora en el que se ve la secuencia genética y se ve dónde se pegan los anticuerpos y se ve que sí vaya a funcionar. Y todo apunta en esos a que sí. Luego se complementa con estudios en los que se obtiene sangre de los pacientes que fueron vacunados, de las personas que fueron vacunadas en los estudios clínicos o de los que ya recibieron las vacunas ya en la población, y se toma su plasma, sus anticuerpos, y se prueba a ver si neutralizan al virus. En algunos casos, digamos, en vez de ser súper protectores y en vez de estar súper protegidos, baja un poquito la afinidad, le llamamos, ¿no? Baja un poquito la protección, pero sigue siendo buena protección, siguen siendo protectoras. Entonces, yo creo que sí podemos decir con tranquilidad que esta primera ronda de vacunas que vamos a tener en el mundo sí va a lograr, cuando menos, pegarle a la mayoría de los virus, a la mayoría de las variantes, y esperemos que con eso sea suficiente para que ya nada más queden las principales variantes para las que ya van a ir preparando seguramente alguna vacuna como refuerzo y ya después simplemente algunas poblaciones tengan que recibir algún refuerzo. Pero ahorita, respondiendo en breve la pregunta, sí funcionan las vacunas para las variantes. Entonces, lo que me comentabas ahorita, tendría más bien que irse modificando la manera de detectarlos. Pues me decías que con estas mutaciones podríamos llegar a un punto en que con las pruebas que se realizan no se pueda detectar que la persona es portadora de la enfermedad. Es que o sea, lo que describían en la nota antes de que entráramos, la prueba de PCR lo que hace es que detecta los genes del virus. Para poder detectar los genes, lo que hace esa prueba es que está buscando una secuencia de letras específica. Entonces, si cambia esa secuencia de letras específica por las mutaciones, pues la prueba de PCR no va a encontrar y va a decir que ahí no está el virus cuando sí lo vaya a estar. Entonces, por eso es bien importante identificar exactamente dónde están las mutaciones para ir haciendo los ajustes en caso de que sea que las mutaciones están en las zonas que reconoce, las secuencias que reconoce. Haz de cuenta que a ti te piden buscar una palabra específica en medio de un libro. Y entonces pues tú tienes que leer todo y buscar todo y decir, aquí está la palabra. Pero si esa palabra tiene una falta de ortografía o cambian una letra por otra, pues tú ya no la vas a encontrar. Entonces por eso hay que ir vigilando a los virus y acomodando las pruebas de diagnóstico. Hasta ahorita los cambios no han sido tan impactantes, pero no hay que bajar la guardia. Por eso es importantísimo que los laboratorios sigan secuenciando y sigan poniendo esa información a la luz. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19 y académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Con mucho gusto, Jimena. Buen día y saludos al auditorio.